En mi graduación, vi a mi madre poner un polvo en mi copa para robar mi herencia, así que sonreí y se la di a mi hermana menor. Ella bebió felizmente lo que su madre preparó para mí. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La música de mariachi flotaba en el aire cálido de Jalisco, una melodía vibrante que debería haber sido la banda sonora de mi triunfo, pero que se sentía como una marcha fúnebre para algo que yo todavía no entendía. Estaba en el corazón de la Hacienda de los Reyes, la destilería de tequila que había pertenecido a mi familia por generaciones. Era mi fiesta de graduación, un evento que mi madre, Jimena, había orquestado con la precisión de un general de ejército. Cientos de invitados vestidos con lino y seda se movían por los jardines iluminados por farolillos, sus risas mezclándose con el tintineo de los vasos. Yo me sentía como un fantasma en mi propio homenaje, un accesorio caro en la gran obra de teatro de mi madre. Mi vestido, elegido por ella, se sentía como un disfraz. Mi sonrisa, practicada por ella, se sentía como una máscara. Entonces, la vi. Jimena subió a un pequeño escenario, radiante bajo las luces, con la clase de belleza fría y perfecta que intimidaba a la gente. Levantó su copa. El silencio cayó sobre la multitud como un manto. Queridos amigos, familia, comenzó su voz, suave como el terciopelo pero con un filo de acero. Hoy celebramos a mi hija mayor, Citlali. Ha completado sus estudios en ingeniería ambiental. Hizo una pausa casi imperceptible, dejando que la extrañeza de mi carrera colgara en el aire. Un camino, inusual, ciertamente. Pero en la familia Reyes, celebramos todos los logros, por peculiares que sean. Algunos invitados rieron nerviosamente. Sentí el calor de la humillación subir por mi cuello. Era su manera de recordarme que yo era una decepción, la hija que había elegido los árboles y la tierra en lugar de las finanzas y el marketing. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, bajó del escenario y se dirigió directamente hacia mí. En su mano, llevaba una copa de cristal cortado, llena de un líquido ambarino que brillaba como oro líquido. Era la reserva de la familia, el tequila más antiguo y valioso de nuestra hacienda, una bebida reservada solo para los momentos más sagrados. Esto es solo para ti, mi vida, susurró, su voz demasiado dulce, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me heló la sangre. Un brindis por tu futuro. Me entregó la copa. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado de Jalisco, supe que ese tequila no era una celebración. Era una sentencia. Sostuve la pesada copa de cristal, el líquido dentro parecía arremolinarse con secretos oscuros. El aroma a agave cocido y roble antiguo llenó mis sentidos, pero en lugar de traerme consuelo, desató una avalancha de recuerdos. Mi vida con mi madre no era una historia de amor, era una colección de agravios, un museo privado donde cada exhibición era una cicatriz en mi alma. La primera sala de mi museo mental me transportó a mis 8 años. Era mi cumpleaños, un día que coincidía con el de mi hermana menor, Renata. El jardín estaba lleno de globos y niños riendo. El gran regalo de Renata, presentado con bombos y platillos, fue un pony de color blanco, con una crin trenzada con cintas rosas. La vi chillar de alegría mientras mi padre, Damián, la subía a la silla de montar. Ese mismo día, yo había llegado corriendo de la escuela, agitando un diploma de cartón y una medalla dorada de plástico. Había ganado el primer lugar en la Feria de Ciencias Estatal. Mamá, mira, grité, con el corazón latiendo de orgullo. Gané. Y mi proyecto sobre la germinación de semillas fue el mejor. Jimena estaba charlando con unas amigas, sosteniendo una copa de vino. Se giró, me miró de arriba abajo, y su vista se detuvo en mis zapatos, manchados de tierra del jardín de la escuela. Su sonrisa se tensó. «Qué bien, Citlali», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. Apenas miró la medalla. «Pero,
por favor, ve a limpiarte antes de que ensucies la casa con esos bichos y esa tierra tuya. No queremos dar una mala impresión. Se volvió hacia sus amigas y continuó su conversación, dejándome allí, con mi medalla sintiéndose de repente fría y barata en mi mano. El triunfo se agrió en mi boca. Aprendí ese día que mis logros, si estaban manchados de tierra, si olían a ciencia en lugar de a perfume caro, no valían nada. Caminé hacia la siguiente exhibición, mis 16 años. Había pasado meses trabajando en una aplicación para una beca de verano, un prestigioso campamento de ecología en las selvas de Costa Rica. Era mi sueño. Cuando la carta de aceptación llegó, sentí que podía volar. Se lo mostré a mi madre, esperando, tontamente, que viera mi pasión. Ella leyó la carta, y una expresión de profundo desagrado cruzó su rostro. Costa Rica, repitió la palabra como si fuera una enfermedad. ¿Para qué? ¿Para revolcarte en el lodo y contar insectos? Eso no es digno de una Reyes, Citlali. Somos tequileros, no exploradores. 2 semanas después, me dijo con una falsa tristeza que había llamado para confirmar los detalles y que, lamentablemente, el programa había sido cancelado por falta de fondos. Lloré durante días. No fue hasta un año después, cuando encontré la correspondencia original escondida en su escritorio, que descubrí la verdad. Ella misma había escrito un correo electrónico, haciéndose pasar por mí, rechazando la beca. Había saboteado mi sueño para mantenerme bajo su control. El pasillo final de mi museo me llevó a la exhibición más dolorosa, la noche en que elegí mi carrera universitaria. Estábamos en el comedor, la larga mesa de caoba pulida reflejando la luz del candelabro como un espejo oscuro. He decidido, anuncié, tratando de que mi voz sonara firme. Voy a estudiar ingeniería ambiental en la Universidad de Guadalajara. El silencio que siguió fue denso y pesado. Mi padre, Damián, se aclaró la garganta y miró su plato, como siempre hacía cuando la tensión aumentaba. Renata, que entonces tenía 17 años, soltó una risita burlona. ¿Vas a ser una de esas abraza árboles? Pero fue la reacción de mi madre la que me rompió. Dejó caer su tenedor de plata sobre el plato con un ruido agudo. Se puso de pie, sus nudillos blancos de la fuerza con que apretaba el respaldo de su silla. Estás bromeando, siseo, su voz baja y peligrosa. Después de todo lo que hemos invertido en ti, ¿vas a tirar tu vida a la basura para jugar en el lodo? La gente va a hablar. Dirán que la hija de Jimena Reyes es una hippie que no respeta el legado de su familia. La discusión se convirtió en una tormenta. Gritos. Acusaciones. Ella me dijo que era una egoísta, una ingrata. Que la estaba avergonzando deliberadamente. Tú no eres mi hija, gritó finalmente, con el rostro rojo de furia. Y mi verdadera hija es Renata. Ella sí entiende lo que significa ser una Reyes. Esa noche, la puerta de mi habitación no fue la única que se cerró. Algo se cerró dentro de mí también. Un lugar donde antes había esperanza, ahora solo quedaba una resignación fría. Entendí que yo no era una persona para ella, era un proyecto que había salido mal. Una mancha en su lienzo perfecto. El recuerdo se desvaneció, y volví al presente. Sosteniendo esa copa, el tequila sagrado de la familia. Entendí que esta fiesta, este discurso, esta bebida, todo era parte del mismo patrón. No era una celebración. Era un intento de corregir su error. De borrar a la hija que no encajaba. Y de repente, un miedo helado me recorrió. Esta vez, la humillación no sería suficiente. Esta vez, quería algo más. Mientras el murmullo de la fiesta zumbaba a mi alrededor, mi mente se aferró a un único refugio, un santuario en el desierto de mi infancia, mi abuela Jacinta. Ella era lo opuesto a mi madre. Donde Jimena era mármol pulido, Jacinta era tierra fértil. Sus manos no eran suaves y cuidadas, sino callosas por el trabajo en su jardín botánico, sus uñas siempre con un rastro de tierra. Recuerdo las tardes que pasaba con ella, lejos de la opresiva perfección de la hacienda principal. Vivía en una casa más pequeña, rodeada de plantas, hierbas y flores nativas.
El aire allí olía a lavanda, a tierra húmeda y a los experimentos que siempre estaba haciendo. Era una botánica brillante, aunque el mundo solo la conocía como la viuda de un reyes. La gente cree que el tequila nace en la destilería, Citlali, me dijo una vez, mientras me enseñaba a distinguir los matices de una hoja de agave azul. Pero se equivocan. Nace aquí. Sus dedos nudosos acariciaron la tierra rojiza de Jalisco. Nace en la tierra, en el sol, en la lluvia. Si envenenas la tierra, envenenas el alma del tequila. Ella era la única que celebraba mi fascinación por la naturaleza. Me regaló mi primer microscopio, mis primeras botas de campo. Juntas, estudiábamos los insectos, analizábamos el pH del agua del arroyo cercano, y ella me contaba historias de mujeres científicas que habían cambiado el mundo. Tu madre solo ve el producto final, la botella en la mesa, suspiraba a veces, con una sombra de tristeza en sus ojos sabios. No entiende que lo que tenemos aquí es un ecosistema, un delicado equilibrio. Y está siendo amenazado. En los últimos años de su vida, se volvió más preocupada. La notaba a menudo cerca del río que bordeaba nuestras tierras, tomando notas en su libreta, con el ceño fruncido. Una vez la escuché discutiendo acaloradamente con mi madre por teléfono. No puedes seguir ignorándolo, Jimena. Los químicos que están usando están matando el río. Los peces están muriendo, las plantas de la ribera se están secando. Es una abominación. Esa fue la última conversación que escuché entre ellas. Una semana después, mi abuela murió. La versión oficial, repetida como un mantra por mi madre en el funeral, fue un ataque al corazón fulminante. Sucedió mientras dormía, nos dijeron. Sin dolor, pacíficamente. Pero yo tenía 19 años entonces, y algo en la historia no encajaba. La abuela Jacinta era una mujer fuerte, llena de vida. No tenía problemas cardíacos conocidos. Recuerdo la extraña prisa con la que mi madre manejó todo. No hubo autopsia. La incineraron casi de inmediato. Cuando pregunté por qué, Jimena me silenció con una mirada gélida. No es momento para preguntas morbosas, Citlali. Respeta la memoria de tu abuela. Pero mi mayor sospecha venía de su última conversación conmigo, solo 2 días antes de morir. Me había llevado a un lado, sus ojos inusualmente serios. He hecho algo para protegerte, mi niña, me dijo, tomando mis manos entre las suyas. Algo para asegurarme de que siempre tengas la libertad de elegir tu propio camino, sin importar lo que otros quieran para ti. El dinero puede ser una jaula, pero también puede ser una llave. Yo te estoy dando la llave. Prométeme que la usarás sabiamente. Prométeme que protegerás la tierra que yo tanto amé. No entendí completamente lo que quería decir entonces. Pero le di mi promesa. Después de su muerte, la casa de la abuela fue cerrada. Mi madre dijo que era demasiado doloroso mantenerla abierta. Sentí que lo que realmente quería era borrar su influencia, eliminar el último bastión de un mundo que no podía controlar. Pero el recuerdo de sus palabras, la sensación de sus manos sobre las mías, se quedó conmigo. Se convirtió en la brújula que guió mis estudios, la fuerza silenciosa detrás de mi decisión de convertirme en ingeniera ambiental. Era una promesa que tenía la intención de cumplir. Ahora, sosteniendo esta copa en mi fiesta de graduación, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera monstruosa. La muerte de mi abuela. Su advertencia. Su llave. Y el odio de mi madre por el camino que había elegido. Todo estaba conectado. Y el nexo era el líquido dorado que temblaba en mi mano. La mecha que encendió el infierno se prendió 3 meses antes de la fiesta, en un lugar tan estéril y falto de drama como la sala de juntas de la oficina. Mi madre había insistido en que asistiera a la reunión trimestral de la junta directiva. Es hora de que empieces a entender el negocio familiar, aunque no te interese, había dicho, con ese tono que no admitía réplica. Me senté en un rincón, sintiéndome tan fuera de lugar como una flor silvestre en un jardín de topiarios. La reunión era un desfile de números y proyecciones, liderado por la voz monótona del licenciado Ordóñez, el abogado de la familia durante más de 30 años.
Era un hombre pulcro, con un bigote perfectamente recortado y una tendencia a regodearse en su propia importancia. Estaban discutiendo las proyecciones financieras para el próximo año fiscal cuando el licenciado Ordóñez se desvió del tema. Y por supuesto, dijo, inflándose de orgullo, debemos tener en cuenta la inminente maduración del fideicomiso Jacinta Reyes. Un movimiento financiero brillante de su parte, si me lo permiten decir, Jimena. Mi madre le lanzó una mirada que podría haber congelado el tequila en las barricas, pero el abogado no la captó. Una vez que la señorita Citlali reciba su título universitario oficial el próximo mes de mayo, continuó, dirigiéndose a la Junta, el control total y absoluto de los 80 millones de pesos, más los activos asociados. Se transferirá a su nombre. Un evento que sin duda fortalecerá la posición financiera de la próxima generación de la familia. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Podía sentir todas las miradas sobre mí. 80 millones de pesos. La cifra era tan astronómica, tan irreal, que mi cerebro apenas podía procesarla. Esta era la llave de mi abuela. Pero no fue la sorpresa de los directivos lo que captó mi atención. Fue la reacción de mis padres. Mi padre, Damián, que había estado garabateando en una libreta, se quedó inmóvil. Su rostro perdió todo color. Dejó caer su pluma, que rodó por la mesa con un ruido apenas audible. Pero la transformación de mi madre fue aterradora. Su rostro, siempre una máscara de control sereno, se convirtió en una escultura de mármol. Su sonrisa social se evaporó, dejando atrás unos labios apretados en una línea delgada y cruel. Sus ojos se clavaron en mí, y por primera vez, no vi decepción ni irritación. Vi algo mucho más oscuro. Vi odio puro, frío y calculador. Era la mirada de un depredador que acaba de ver a su presa adquirir un poder inesperado. La reunión terminó abruptamente poco después. En el coche de vuelta a la hacienda, el silencio era tan espeso que casi podía tocarlo. Yo estaba en shock, tratando de asimilar la magnitud del legado de mi abuela. Al día siguiente, todo cambió. La hostilidad pasiva-agresiva de mi madre desapareció, reemplazada por una dulzura empalagosa y artificial. De repente, estaba interesada en mis estudios. ¡Qué fascinante, cariño! Deberías contarnos más sobre tu trabajo. Empezó a hablar de la necesidad de celebrar mi logro como se debe. Fue entonces cuando nació la idea de la extravagante fiesta de graduación. Queremos que todo el mundo vea lo orgullosos que estamos de ti, Citlali, me dijo, acariciándome el pelo, un gesto que no había hecho en una década. Su contacto me hizo estremecer. Era una actuación, y yo lo sabía. Pero no entendía el objetivo final. ¿Por qué el repentino cambio? ¿Por qué la fiesta? ¿Por qué la repentina muestra de afecto? Ahora, de pie en medio de esa misma fiesta, con el tequila envenenado en mi mano, la respuesta me golpeó con la fuerza de un rayo. No querían celebrar mi futuro. Querían asegurarse de que yo no tuviera uno. La llave que mi abuela me había dado no solo abría la puerta a mi libertad. También abría la puerta a la jaula de mi madre, amenazando con liberar los secretos que había encerrado allí. Y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para mantener esa puerta cerrada para siempre. El flashback se disolvió, dejándome en el presente, con el peso de la copa y el peso de la verdad en mis manos temblorosas. El mariachi comenzó a tocar una canción alegre. Una burla cruel a la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Los 3 meses que transcurrieron entre la reunión de la Junta y la fiesta de graduación se convirtieron en una guerra fría psicológica. La repentina amabilidad de mi madre era una niebla densa y sofocante que me seguía a todas partes. Cada mañana, encontraba un jugo fresco en mi mesa con una nota que decía para mi futura ingeniera. Cada llamada telefónica terminaba con un te quiero, mi vida que sonaba a todo menos a amor. Su estrategia era clara, asfixiarme con una amabilidad que sabía que yo no podía rechazar sin parecer una ingrata paranoica. Comenzó a bombardearme con oportunidades imperdibles dentro de la empresa. Citlali, cariño, me dijo un día, entrando en mi habitación sin tocar. Llevaba una tableta en la mano. He estado pensando.
Con tu mente tan brillante, serías perfecta para dirigir nuestro nuevo departamento de marketing digital. Todo se trata de narrativa, de contar una historia. Y podrías contar la historia de Hacienda de los Reyes al mundo. La miré, incrédula. ¿Marketing? Mamá, mi carrera es sobre la ciencia del suelo, la calidad del agua, los ecosistemas. No sobre vender botellas. Ella rió, una risa ligera y musical que no ocultaba su impaciencia. Tonterías. Esos son solo detalles técnicos. Lo importante es la visión. Y tú, mi amor, tienes una visión única. La presión se intensificó. Me organizó almuerzos informales con ejecutivos de publicidad, cafés casuales con estrategas de marca. Cada conversación era una trampa, un intento de atraerme a su mundo, lejos del mío. Era un esfuerzo por podar las ramas de mis ambiciones y forzarme a crecer en la dirección que ella había diseñado. La verdadera jugada maestra llegó un mes antes de la graduación. Me citó en la biblioteca de la hacienda, un lugar solemne con paredes cubiertas de libros encuadernados en cuero que nadie había leído en años. Mi padre estaba allí, de pie junto a la chimenea, luciendo profundamente incómodo. Citlali, comenzó Jimena, con un tono serio y confidencial. Hay algo que no te hemos contado sobre el fideicomiso de tu abuela. No se trata solo del dinero. Hizo una pausa dramática. El fideicomiso también te otorga la propiedad legal y los derechos de explotación de los campos de agave más antiguos. Los campos primigenios. Y lo más importante, los derechos de la fórmula original de la familia para él, reserva, la que tu tatarabuelo perfeccionó. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Eso era el corazón del imperio. No el dinero, ni la marca. Era la tierra y la receta. Verás, cariño, continuó, su voz ahora un susurro conspirador. Es un legado inmenso. Y una responsabilidad aún mayor. Requiere a alguien que entienda el negocio desde dentro para protegerlo. Alguien que esté aquí, en la hacienda. Si esos activos caen en manos de alguien que no entiende, o peor, que tiene ideas radicales sobre la producción, podría destruir todo lo que nuestros ancestros construyeron. La amenaza era clara, envuelta en una falsa preocupación. Estaba usando el propio legado de mi abuela como un arma contra mí. Me estaba diciendo que si seguía mi propio camino, si usaba la llave para ser libre, sería yo la que destruiría a la familia. Era una manipulación tan retorcida, tan brillante en su crueldad, que me dejó sin palabras. Miré a mi padre, buscando cualquier señal de apoyo. Él simplemente se encogió de hombros, una expresión de impotencia en su rostro. Tu madre solo quiere lo mejor para la familia, hija, murmuró, sin atreverse a mirarme a los ojos. Esa noche, no pude dormir. La sensación de estar atrapada era abrumadora. Jimena había construido una jaula dorada a mi alrededor y ahora estaba tratando de convencerme de que la amara. Sabía que si cedía, si aceptaba su oferta, mi alma se marchitaría. Pero si me negaba, la guerra abierta que seguiría sería devastadora. No sabía qué hacer. Solo sabía que el aire en mi propia casa se había vuelto venenoso. La gota que derramó el vaso, el momento en que la sospecha se convirtió en una certeza aterradora, llegó una semana antes de la fiesta. Era una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban los campos de agave con destellos plateados y el trueno retumbaba como un presagio. No podía concentrarme en mi trabajo final. Sentía una nostalgia profunda por mi abuela, un anhelo por su calma y su sabiduría. Decidí bajar a la cava privada de la familia. Era un lugar subterráneo, fresco y silencioso, con hileras de barricas de roble que se extendían en la penumbra. Quería encontrar una botella de la cosecha del año en que nací, una que la abuela Jacinta había etiquetado especialmente para mí. Era una forma tonta de sentirla cerca. Mientras bajaba las escaleras de piedra, con el olor a tierra húmeda y alcohol añejo llenando mis pulmones, escuché voces. Me detuve, aguzando el oído. Eran mis padres. Provenían del fondo de la cava, donde se guardaban los experimentos más antiguos. No estoy seguro de esto, Jimena, decía la voz de mi padre, tensa y baja. Es demasiado arriesgado. ¿Y si la dosis es incorrecta?
Y sí. Cálmate, Damián. ¿Quieres? Interrumpió la voz de mi madre, fría y cortante. He investigado esto durante semanas. Mi contacto me aseguró que el extracto de toloache es perfecto. No es letal en la cantidad que usaré. Solo la desorientará, la hará sugestionable. Confusa. Mi corazón comenzó a latir con fuerza contra mis costillas. Toloache. La planta del diablo. Conocía sus efectos por mis estudios de botánica. Causaba alucinaciones, delirio, pérdida de la memoria a corto plazo. Me pegué a la pared, haciéndome lo más pequeña posible, el frío de la piedra filtrándose a través de mi ropa. ¿Y qué pasa después?, preguntó mi padre. La llevamos al hospital, ¿y qué les decimos? Diremos que ha estado bajo mucho estrés, explicó mi madre, su voz llena de una calma escalofriante. Que la presión de la graduación y la responsabilidad de la herencia la han llevado a un brote psicótico. Conozco al doctor Verduzco en la Clínica de Salud Mental de Los Altos. Es un hombre comprensivo. Un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad con episodios psicóticos será suficiente. La internaremos. Un sollozo ahogado escapó de los labios de mi padre. ¿Internarla? ¿A nuestra propia hija? No es nuestra hija, siseó Jimena, y la crueldad en su voz me hizo temblar. Es un problema. Un problema de 80 millones de pesos con una conciencia ecológica. ¿No entiendes lo que hará si tiene acceso a ese dinero y a esos documentos? Contratará a sus propios abogados, a sus propios científicos. Empezará a hacer preguntas sobre el río, sobre nuestros proveedores de fertilizantes, sobre los informes que hemos estado enterrando durante años. Nos destruirá, Damián. A ti, a mí, a Renata. Destruirá el apellido Reyes. Hubo un largo silencio, roto solo por el goteo de la condensación de una tubería cercana. Una vez que esté incapacitada legalmente, continuó mi madre, su voz ahora más suave, casi seductora, nosotros, como sus tutores, tomaremos el control del fideicomiso. Para protegerla de sí misma, por supuesto. Todo será legal. Todo será discreto. El problema se habrá resuelto. Escuché el sonido de un vaso siendo llenado. Bebe, Damián. Necesitas calmar tus nervios. Todo saldrá a la perfección. La fiesta será el escenario ideal. Todos la verán, celebrar, beber, y luego, derrumbarse. Será una tragedia, pero la familia Reyes, como siempre, prevalecerá. Me quedé allí, en la oscuridad, sin atreverme a respirar. El aire en mis pulmones se sentía como hielo. Ya no era una cuestión de manipulación o desaprobación. Era un complot. Un plan para robar mi herencia, mi libertad y mi cordura. Querían enterrarme viva. Subí las escaleras sigilosamente, con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. La tormenta afuera era un reflejo pálido de la que se había desatado dentro de mí. El rostro de mi abuela apareció en mi mente, sus palabras resonando, he hecho algo para protegerte. En ese momento, lo entendí. Ella no solo me había dado una llave. Me había dado un arma. Y mis padres acababan de enseñarme exactamente cómo y cuándo usarla. La guerra ya no era fría. Estaba a punto de volverse nuclear. El horror de lo que había escuchado en la cava me dejó paralizada durante casi un día. Me encerré en mi habitación, fingiendo un dolor de cabeza, pero en realidad, mi mente era un torbellino de pánico y furia. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de la casa me hacía saltar. La dulce sonrisa de mi madre en la cena esa noche era la cosa más aterradora que había visto en mi vida. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba un aliado. Y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar, alguien a quien mi madre odiaba casi tanto como a mí, mi tío Eladio. Eladio era el hermano menor de mi madre, el verdadero genio creativo detrás del tequila de la familia. Era un maestro destilador, un hombre que podía escuchar al agave, como él decía. Pero su pasión por la tradición y la calidad chocó con la ambición despiadada de mi madre. Hace 15 años, Jimena lo había acusado de robar secretos de la empresa y lo había expulsado de la familia y del negocio, tomando el control total.
Desde entonces, vivía una vida modesta, dirigiendo una pequeña destilería artesanal en las afueras de Tequila. A la mañana siguiente, con el pretexto de ir a la biblioteca de la universidad, conduje mi viejo coche por los caminos de tierra hasta su destilería. El aire olía a agave cocido y a levadura, un aroma que para mí siempre significó honestidad y trabajo duro. Lo encontré supervisando el corte de las piñas de agave. Era un hombre robusto, con una barba canosa y unas manos que contaban la historia de una vida de trabajo. Cuando me vio, sus ojos, rodeados de arrugas amables, se abrieron de par en par. Citlali, sobrina. ¡Qué sorpresa! No perdí el tiempo. Con la voz temblorosa, le conté todo. La herencia, el cambio de actitud de mi madre, la conversación en la cava, el plan del toloache. Él escuchó en silencio, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se pasó una mano por la cara y soltó un largo suspiro. Esa mujer, murmuró, sacudiendo la cabeza. Siempre supe que era una serpiente, pero no sabía que su veneno era tan potente. Tu abuela estaría destrozada. Tío, dije, mis ojos llenándose de lágrimas. La abuela, ella sabía algo. Me advirtió. Hablaba del río. La mirada de Eladio se volvió afilada. Tu abuela era más lista que todos nosotros juntos. Claro que lo sabía. Por eso se enfrentó a Jimena. La contaminación del río no es un accidente, Citlali. Son años de verter vinaza sin tratar y de usar pesticidas prohibidos para acelerar el crecimiento del agave. Es más barato, más rápido. Y a tu madre solo le importan los números. Por eso Jacinta creó ese fideicomiso para ti. Quería darte el poder de detenerla. Sentir que alguien validaba mis miedos, que no estaba loca, fue como un bálsamo. Pero la desesperación volvió a apoderarse de mí. ¿Pero qué puedo hacer? Van a drogarme y a encerrarme. No, no lo harán, dijo Eladio, su voz ahora firme como una roca. Porque vamos a contraatacar. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Pero necesito que me digas, sobrina. ¿Tienes algo más? ¿Alguna prueba, además de una conversación que escuchaste? Porque la palabra de una hija problemática contra la de la reina del tequila no será suficiente. Respiré hondo. Era el momento de revelar mi propio secreto, mi as bajo la manga. Sí, tío. Tengo algo más. Le conté sobre mi tesis de graduación. Sobre cómo las advertencias de mi abuela me habían inspirado. Sobre los últimos 2 años que había pasado estudiando los efectos de los desechos industriales en los ecosistemas fluviales, usando el río Santiago como mi caso de estudio principal. Hace 2 meses, le confesé, tomé muestras de agua y suelo en varios puntos río abajo de la hacienda. Las empaqué y las envié, usando un nombre falso, a un laboratorio ambiental independiente en Houston, Texas. Les pedí un análisis completo de toxicidad, buscando específicamente los compuestos que se encuentran en los pesticidas que sospechaba que usaban. Los ojos de Eladio se abrieron de par en par, esta vez con asombro y un destello de orgullo. Los resultados, continué, sintiendo una oleada de poder por primera vez, deben llegar por correo electrónico esta semana. Justo a tiempo para mi fiesta de graduación. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de mi tío. Se echó hacia atrás y soltó una carcajada, un sonido profundo y resonante. Hija de tu abuela tenías que ser. Brillante y valiente. Se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, lleno de una nueva energía. Esto lo cambia todo. No solo podemos defendernos, podemos exponerla. Pasamos las siguientes horas trazando un plan. Eladio contactaría a un abogado de su confianza, uno que no estuviera en la nómina de mi madre. Yo me encargaría de la pieza clave de la operación. Esa tarde, llamé a mi mejor amiga, Gala. Era una estudiante de cine, siempre con su cámara a cuestas, y la persona más leal que conocía. Gala, necesito un favor enorme. Es para la fiesta del sábado, le dije, tratando de mantener mi voz casual. Claro, lo que sea. Necesitas que documente tu escape de esa prisión dorada, bromeó. Casi, respondí, con una media sonrisa.
Necesito que grabes. Específicamente, el brindis. Quiero que enfoques a mi madre. Cada segundo. Desde que habla hasta que me entrega la copa. No pierdas ni un detalle. Es, para un proyecto personal. Considera lo hecho, dijo, sin hacer más preguntas. Sabía por mi tono que era serio. Cuando colgué, me sentí diferente. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago. Pero ahora, estaba mezclado con algo más. Determinación. El plan de mi madre era usar la fiesta para destruirme. Pero yo iba a convertir su escenario en mi arma. Iba a dejar que todo el mundo viera la obra que había preparado, pero iba a cambiar el último acto. Y el final, me prometí a mí misma, no sería una tragedia. Sería una justicia poética. Si están disfrutando de este relato, por favor, denle like al video, suscríbanse al canal y déjenme un comentario diciéndome desde qué ciudad me están escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por su apoyo. El sábado por la noche, la hacienda era un espejismo de felicidad. Las luces, la música, las sonrisas, todo era una fachada brillante que ocultaba la podredumbre debajo. Me movía entre los invitados, aceptando felicitaciones con una sonrisa que se sentía pegada a mi cara. Cada vez que mi madre se acercaba, su perfume caro me asfixiaba, su toque en mi brazo se sentía como el de una araña. Dentro del bolsillo de mi vestido, mis dedos se aferraban a una pequeña piedra lisa. Era una piedra de río, pulida por años de corriente, que mi abuela Jacinta me había dado cuando era niña. Para que siempre recuerdes de dónde viene la fuerza, me había dicho. Esa noche, la piedra era mi ancla, un trozo de realidad en un mar de mentiras. Finalmente, llegó el momento. Mi madre subió al escenario y la música se detuvo. Su discurso fue una obra maestra de la manipulación, lleno de frases como aunque Citlali ha elegido un camino que no entendemos del todo, su pasión es innegable. Cada palabra era un dardo envenenado disfrazado de flor. Cuando terminó, la multitud aplaudió. Mis manos sudaban. Vi a mi madre bajar del escenario y dirigirse a una mesa especial donde reposaba una única botella de reserva de la familia y 2 copas. Con un cuidado teatral, sirvió el tequila en una de ellas. Luego, girándose de espaldas a la mayoría de los invitados pero, afortunadamente, de cara a la dirección donde sabía que estaba Gala, hizo un movimiento rápido. Sacó un pequeño vial de su bolso de mano, lo abrió y vertió un polvo blanquecino en la copa. Lo agitó suavemente, una sonrisa satisfecha en sus labios. Mi corazón martilleaba contra mi pecho. Era real. Estaba sucediendo. Del otro lado del jardín, vi a Gala. Sostenía su teléfono de manera discreta, pero vi la pequeña luz roja de grabación. Me dio un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. La red estaba tendida. Jimena caminó hacia mí, moviéndose con la gracia de una pantera. Sostenía la copa en alto, como una ofrenda. Toda la fiesta nos estaba mirando. Por ti, Citlali. Por tu futuro, dijo, su voz resonando en el silencio. El mundo pareció ralentizarse. Vi los rostros de los invitados, sonrientes e ignorantes. Vi a mi padre, de pie detrás de mi madre, con una expresión de pánico mal disimulado. Vi a mi hermana Renata, mirándome con su habitual mezcla de aburrimiento y desdén, probablemente molesta porque la atención estaba centrada en mí. Por un segundo, una ola de pánico me invadió. La voz de mi madre resonó en mi cabeza, la que me había dicho toda mi vida que era débil, que estaba equivocada, que era una carga. ¿Y si te equivocas? ¿Y si solo es tu paranoia? Quedarás como una loca histérica frente a todos. Apreté la piedra en mi bolsillo. Su superficie fría y lisa me ancló. Recordé las palabras de mi abuela. Recordé el laboratorio en Houston. Recordé la conversación en la cava. No, no estaba loca. Estaba en peligro. Y era la única que podía salvarme. Respiré hondo, expulsando el miedo y dejando que la determinación helada tomara su lugar. Levanté la barbilla y le dediqué a mi madre la sonrisa más dulce y radiante que pude fingir. Acepté la copa.
El cristal se sentía frío contra mis dedos temblorosos. El escenario estaba listo. La actriz principal estaba en su marca. Era hora de empezar el tercer acto. Sostuve la copa envenenada, el peso del cristal se sentía como el de un arma cargada. La multitud esperaba que bebiera, que completara el ritual. Pero yo tenía un guión diferente en mente. Levanté mi mano libre, pidiendo silencio. Gracias, mamá. Tus palabras significan mucho para mí, dije, la ironía goteando de cada sílaba, aunque solo yo podía saborearla. Pero antes de beber, yo también quisiera decir algo. Todas las miradas se fijaron en mí. La sonrisa de mi madre se tensó ligeramente en los bordes. Esto no era parte de su plan. Esta noche es sobre el futuro, continué, mi voz sonando sorprendentemente clara y fuerte. Y cuando pienso en el futuro de la hacienda de los reyes, no pienso en mí. Pienso en la persona que realmente encarna el espíritu de esta familia. La que nació para liderar, para ser el rostro de nuestra marca ante el mundo. Giré mi cuerpo lentamente, apartando la atención de mí y dirigiéndola hacia mi hermana. Pienso en ti, Renata. Renata parpadeó, sorprendida. Una rara expresión de genuina confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por una sonrisa de vanidad satisfecha. Se irguió, claramente complacida de ser el centro de atención. Tú eres la estrella, hermana, dije, caminando hacia ella. El mar de invitados se abrió para dejarme pasar. Podía sentir los ojos de mi madre quemándome la espalda. Tú eres la que llevará el apellido Reyes a nuevas alturas. Tu pasión por el marketing, tu carisma, eso es lo que nuestra familia necesita. Me detuve frente a ella. Estaba tan cerca que podía ver el brillo triunfante en sus ojos. Sostenía su propia copa de tequila, una versión estándar, no la reserva especial. Por eso, dije, levantando la copa que mi madre me había dado, creo que esta copa, la más especial, la reserva de la familia, que mamá preparó con tanto cuidado, para la persona más importante de esta noche. Debe ser para ti. El horror se apoderó del rostro de mi madre. Citlali, no, exclamó, su voz un graznido ahogado. Pero era demasiado tarde. Con un movimiento rápido, fluido y deliberado, tomé la copa de Renata de su mano y puse la mía, la envenenada, en su lugar. Un brindis por el verdadero futuro de esta casa. Por ti, hermana. El intercambio fue tan rápido que la mayoría de los invitados no entendieron lo que había pasado. Pero mi madre y mi padre lo vieron. Vi el pánico puro y sin adulterar en sus ojos. Mi padre dio un paso adelante, como para intervenir, pero se detuvo, paralizado por el miedo. Renata me miró, desconcertada por un segundo por el arrebato de mi madre. Pero su ego rápidamente ganó la batalla. Aceptó mi gesto como lo que parecía ser en la superficie, un acto de sumisión, un reconocimiento de su superioridad. Un regalo. Bueno, gracias, hermana, dijo, con un toque de condescendencia. Ya era hora de que reconocieras tu lugar. Levantó la copa en alto. La copa que estaba destinada a destruirme. La copa que contenía el extracto de la planta del diablo. Por mí. Y por los reyes, declaró con orgullo. Y ante la mirada horrorizada de nuestros padres, se llevó la copa a los labios y bebió un largo y profundo trago. Yo levanté su copa original, la segura, y la incliné hacia mis padres, mirándolos directamente a los ojos por encima del borde. Salud, dije en voz baja. Y tomé un sorbo, el sabor del tequila ordinario nunca me había sabido tan dulce como el sabor de la victoria. La trampa se había cerrado. Pero la presa no era yo. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Después del brindis, la música volvió a sonar, las conversaciones se reanudaron, y por un momento, todo pareció absurdamente normal. Mis padres me lanzaban miradas de puro pánico desde el otro lado del jardín, pero estaban atrapados. No podían hacer nada sin delatarse. Circulé entre los invitados, fingiendo charlar, pero mis sentidos estaban en alerta máxima, mi visión periférica fija en Renata. Se había convertido en el centro de un círculo de admiradores, riendo y alardeando, con la copa especial aún en la mano. Pasaron 10 minutos.
Luego 15. Comencé a sentir una punzada de duda. ¿Y si el contacto de mi madre había fallado? ¿Y si la dosis era inofensiva? Entonces, a los 20 minutos exactos, lo vi. Renata estaba en medio de una anécdota, gesticulando dramáticamente. De repente, se detuvo a mitad de una frase. Parpadeó, como si intentara enfocar algo. Se llevó una mano a la sien. Qué raro, la oí decir a la persona que estaba a su lado. De repente, todo se ve brillante. Ese fue el primer signo. Los alcaloides del toloache a menudo causan hipersensibilidad a la luz. Unos minutos más tarde, su comportamiento se volvió errático. Su risa se hizo demasiado fuerte, demasiado aguda. Comenzó a hablar muy rápido, saltando de un tema a otro sin conexión. Y entonces le dije que el nuevo logo debería ser dorado, porque somos oro, ¿sabes? Como el sol. El sol me está hablando ahora mismo, ¿lo oyen? La gente a su alrededor comenzó a intercambiar miradas incómodas. Se apartaron sutilmente. Mi padre comenzó a caminar hacia ella, con el rostro pálido como un fantasma, pero mi madre lo detuvo, agarrándolo del brazo y siseando algo en su oído. Su instinto de autopreservación era más fuerte que su instinto maternal. La caída final fue rápida y dramática. Renata dejó caer su copa, que se hizo añicos en el suelo de piedra. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos y llenos de una terrorífica confusión. Las flores, balbuceó, señalando un arreglo de bugambillas. Las flores me están gritando. Cállense. Cállense. Se tapó los oídos y se agachó. Y entonces, se desplomó. No fue un desmayo elegante. Fue una caída pesada, sin gracia, como la de una marioneta a la que le han cortado los hilos. El caos estalló. Los gritos ahogados de los invitados, el ruido de las sillas al ser empujadas hacia atrás. Esta vez, el pánico de mi madre fue genuino y visceral. La fachada de la matriarca de hielo se derritió para revelar a una madre aterrorizada por su hija dorada. Renata, gritó, un sonido desgarrador que salió de lo más profundo de su ser. Corrió hacia ella, empujando a la gente a su paso. ¡Ayuda! Alguien llame a una ambulancia. Mi bebé. ¿Qué le pasa a mi bebé? Damián la siguió, finalmente liberado de su parálisis, con el rostro descompuesto por la culpa y el miedo. Yo me abrí paso entre la multitud, mi corazón latiendo con una extraña mezcla de triunfo y pavor. Me arrodillé junto a mi hermana. Su piel estaba pálida y sudorosa, sus pupilas dilatadas, y murmuraba incoherencias. Había funcionado. Quizás demasiado bien. Levanté la vista hacia los rostros horrorizados que nos rodeaban. Con la voz más clara y firme que pude reunir, dije las palabras que sellarían el destino de mis padres. No sé qué pasó. Estaba perfectamente bien. Lo único que hizo diferente fue beber de mi copa de tequila. Vi la comprensión y el horror amanecer en el rostro de mi tío Eladio, que me miraba desde el borde de la multitud. Vi a Gala, todavía grabando, su rostro una máscara de shock. Y vi a mi madre, que levantó la vista del rostro de Renata y me miró. En sus ojos, ya no había odio. Solo la comprensión absoluta y devastadora de que había caído en su propia trampa. Y que yo la había empujado. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Fui en la ambulancia con Renata, mientras mis padres nos seguían en su coche. Los paramédicos trabajaban frenéticamente, y yo, con una calma que me sorprendía a mí misma, les proporcioné toda la información que pude. Presenta taquicardia, pupilas dilatadas, confusión y alucinaciones. Sospecho una intoxicación por alcaloides de tropano, posiblemente de la planta Datura inoxia, conocida comúnmente como toloache, les dije. El paramédico me miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Soy ingeniera ambiental con especialización en botánica toxicológica, mentí a medias, pero sonó lo suficientemente convincente. En la sala de urgencias del hospital privado más cercano, el caos continuó. Mientras los médicos se llevaban a Renata a un cubículo, mis padres llegaron, desesperados. Es mi hija. Soy Jimena Reyes,
le gritó mi madre a la enfermera del mostrador, como si su nombre pudiera, por sí solo, curar a Renata. Aproveché la distracción. Me acerqué al médico jefe de urgencias, una mujer de aspecto competente llamada doctora Soto. Le repetí mi sospecha, dándole los detalles científicos. Si esto lo hace, necesitará un tratamiento de soporte y posiblemente fisostigmina para contrarrestar los efectos anticolinérgicos. El tiempo es crucial para evitar un daño neurológico permanente. La doctora Soto me estudió por un momento, luego asintió bruscamente y se fue, gritando órdenes. Mi intervención había sido crucial. Había salvado a mi hermana del peor de los destinos. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Poco después, Gala llegó al hospital, con el rostro pálido. Tengo el video, Citlali. Es increíblemente claro. Se ve todo. Llama a la policía, Gala, le dije en voz baja. Diles que ha habido un intento de envenenamiento en una fiesta privada en la Hacienda de los Reyes y que tienes la prueba en video. La llegada de la policía convirtió la sala de espera en un circo. 2 detectives, un hombre mayor y una mujer joven, comenzaron a hacer preguntas. Mi madre intentó tomar el control, hablando de un trágico accidente, quizás una reacción alérgica. Pero entonces, Gala les mostró el video en su teléfono. Vi cómo los rostros de los detectives cambiaban mientras observaban la pequeña pantalla. Vieron el discurso de mi madre, el servicio del tequila, el rápido movimiento de su mano, el intercambio de copas, y la reacción de horror de mis padres cuando Renata bebió. La detective más joven se acercó a mis padres. Señor y señora Reyes, necesitamos que nos acompañen a la comisaría para hacerles algunas preguntas. Fue entonces cuando mi padre se rompió. Todo el miedo, la culpa y la debilidad que había reprimido durante años explotaron en un sollozo miserable. Se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Fue ella. Fue idea de Jimena, gritó, su voz ahogada por las lágrimas. Yo no quería hacerlo. Ella me obligó. Dijo que era la única manera de proteger a la familia, de proteger a Renata. Solo quería asustarla, incapacitarla. Nunca quisimos lastimar a Renata. El mundo pareció detenerse. La confesión, arrancada por el pánico y la culpa, colgó en el aire, tan clara y devastadora como el video. Mi madre se quedó helada, su rostro se volvió una máscara de incredulidad y furia. Miró a su marido, al hombre que había sido su cómplice silencioso durante décadas, y lo vio no como un aliado, sino como un traidor. En ese momento, la doctora Soto salió del cubículo de Renata. La hemos estabilizado, anunció. Gracias a la rápida identificación de la toxina, esperamos una recuperación completa. Tuvieron mucha suerte. La detective joven me miró, luego a mis padres, y finalmente a la confesión grabada en la cámara corporal de su compañero. Creo que la suerte, dijo, con una voz cargada de significado, no tuvo nada que ver con esto. La confesión de mi padre fue la primera grieta en el dique. En las siguientes 48 horas, el dique se reventó y la inundación fue total. La noticia explotó como una bomba. Escándalo en el mundo del tequila, los Reyes acusados de intentar asesinar a su propia hija. Los titulares eran sensacionalistas, implacables. La historia tenía todos los ingredientes de una telenovela: dinero, traición, una familia poderosa y un veneno casi folclórico. Mi tío Eladio, con el abogado que había contratado, se movió rápidamente. Presentaron el video, la confesión de mi padre y mi testimonio ante el fiscal. Pero la verdadera arma nuclear fue el correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada la mañana después de la fiesta. Asunto: resultados del laboratorio, muestras de agua y suelo. El informe era devastador. Confirmaba niveles peligrosamente altos de pesticidas prohibidos y metales pesados en todas las muestras tomadas río abajo de nuestra hacienda. Era la prueba irrefutable de años de contaminación deliberada. Se lo entregamos todo a Berenice Mora, la joven periodista local que llevaba tiempo investigando rumores sobre enfermedades en los pueblos ribereños. Con nuestra evidencia, su historia pasó de ser una sospecha local a un escándalo nacional. La noticia del envenenamiento se entrelazó con el crimen ambiental,
pintando un retrato de una familia dispuesta a envenenar tanto a sus hijos como a su propia tierra por dinero y poder. Jimena y Damián fueron arrestados formalmente. Mi madre, fiel a su naturaleza, se mantuvo desafiante, negándolo todo y culpando a una hija mentalmente inestable y vengativa. Pero mi padre, enfrentado a cargos de intento de homicidio y presionado por los detectives, se desmoronó por completo. Para salvarse, hizo un trato. Confesaría todo sobre el complot de envenenamiento y, a cambio de una sentencia reducida, testificaría contra su esposa en el caso ambiental. Y fue entonces cuando reveló el secreto más oscuro de todos. Confesó que la muerte de mi abuela Jacinta no había sido un ataque al corazón. Hubo una discusión terrible esa noche, sobre los primeros informes de contaminación que Jacinta había descubierto. En medio de la pelea, Jimena había empujado a su propia madre. La abuela cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa de piedra. No murió al instante, pero el golpe le provocó una hemorragia cerebral masiva. Jimena, en lugar de llamar a una ambulancia, esperó. Dejó que su madre muriera para silenciarla. La noticia me golpeó con la fuerza de un huracán. El dolor fue tan inmenso que me dobló en dos. No era solo una asesina de ríos y sueños. Era una matricida. El imperio de los reyes se derrumbó. Las acciones de la empresa se desplomaron. El gobierno federal inició una investigación masiva. Mi tío Eladio, con un poder notarial de emergencia que firmé como heredera principal, tomó el control temporal de la empresa, no para salvarla, sino para gestionar el inevitable desmantelamiento y asegurar que los empleados inocentes recibieran su liquidación. El nombre que mi madre había luchado tanto por proteger, ahora era sinónimo de veneno. Los 6 meses que siguieron fueron un purgatorio de procedimientos legales y titulares de prensa. Mi vida se convirtió en un desfile de reuniones con abogados, fiscales y psicólogos. Me mudé a un pequeño apartamento en Guadalajara, lejos del silencio opresivo de la hacienda. Mis padres estaban en prisión preventiva, sin derecho a fianza. Sus rostros en las noticias se veían demacrados, despojados de su aura de poder. Se convirtieron en caricaturas de la codicia. Renata se recuperó físicamente, pero la herida psicológica era profunda. El veneno no solo había atacado su cuerpo, sino también su realidad. El mundo perfecto que había conocido, con ella en el centro, se había hecho añicos. Cuando estuvo lo suficientemente bien, su primera acción fue contratar a su propio abogado. Se negó a verme, se negó a hablar conmigo. A través de su abogado, me llegó un mensaje: me usaste. Destruiste a nuestra familia para conseguir lo que querías. Sus palabras me dolieron, pero entendí su perspectiva. Para ella, yo era la que había arrojado la primera piedra, sin entender que la casa ya estaba construida sobre cimientos podridos. Con el control del fideicomiso finalmente en mis manos, mi primer acto fue crear la Fundación Jacinta Reyes. Asigné una parte para cubrir todos los gastos médicos y terapéuticos de Renata, de por vida, ya sea que ella lo aceptara o no. El resto, la gran mayoría de los 80 millones de pesos, lo destiné a un objetivo monumental. La limpieza del río Santiago y la creación de un fondo de compensación para las familias de los pueblos ribereños que habían sufrido enfermedades y pérdidas de cosechas. No era caridad. Era una deuda. La deuda que mi familia tenía con la tierra que les había dado todo y a la que ellos solo le habían devuelto veneno. Era la única manera que conocía de honrar la promesa que le había hecho a mi abuela. Un año después de aquella fatídica fiesta, el aire olía diferente. Ya no olía a miedo ni a mentiras. Olía a tierra mojada, a agave joven y a la promesa de un nuevo comienzo. Estaba de pie en un campo de agave recién plantado, no en la vieja hacienda, sino en las tierras que mi tío Eladio y yo habíamos comprado, lejos del legado tóxico de los reyes. Juntos, habíamos fundado una nueva destilería, pequeña, artesanal y, sobre todo, sostenible. La llamamos Alma Pura. El juicio había concluido. Mi madre fue sentenciada a 40 años de prisión por homicidio, intento de homicidio y múltiples delitos ambientales. La arrogancia finalmente la abandonó en la sala del tribunal, reemplazada por el vacío de una mujer que lo había perdido todo.
Mi padre recibió una sentencia de 15 años, una recompensa por su cooperación. Nunca me miraron durante el juicio. Para ellos, yo había dejado de existir. Renata se había mudado a Europa, tratando de escapar del apellido que ahora la avergonzaba. Nunca respondió a mis cartas. Quizás algún día lo haga. O quizás no. He llegado a aceptar que algunas heridas no se pueden cerrar. Mi vida ahora era simple. Trabajaba junto a mi tío, aprendiendo el arte de la destilación de la manera en que mi abuela hubiera querido, con respeto por la tierra. Los días eran largos y el trabajo duro, pero por primera vez en mi vida, sentía que respiraba aire limpio. La fundación estaba en pleno funcionamiento, y los primeros resultados del proyecto de limpieza del río eran prometedores. Había encontrado mi propósito, no en un título universitario o en una cuenta bancaria, sino en la acción de reparar, de sanar, de devolverle a la tierra un poco de lo que mi familia le había robado. Esa tarde, mi tío Eladio se acercó y me entregó un pequeño vaso de caballito con un tequila pálido y brillante. Era la primera producción de Alma Pura. Por tu abuela, dijo, con la voz ronca por la emoción. Levanté el vaso. El líquido olía a cítricos y a hierba fresca. Por la verdadera herencia, respondí. Tomé un sorbo. No era amargo. Era limpio, fuerte y verdadero. Era el sabor de la justicia. El sabor de la libertad. Me di cuenta de que mi abuela tenía razón. Me había dado una llave. Pero la jaula no era mi familia ni mi madre. La jaula era el miedo y el silencio que me habían impuesto. Y al encontrar el coraje para hablar, para actuar, finalmente me había liberado. Ya no era la hija invisible, la parásita, el problema. Era Citlali. Y por fin, era dueña de mi propia historia. Tuve que usar a mi propia hermana para sacar a la luz una verdad que la estaba envenenando a ella también, de una forma diferente. ¿Creen que hice lo correcto? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte ningún relato. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de "hipear". Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.